bendiga. Ya estamos aquí para dar inicio a nuestra serie 2 de la clase bíblica en casa. ¿Recuerdan cuál es el tema? Así es, conozcamos a Cristo. Y lo haremos a través de la Biblia conforme a lo que escribió el apóstol Juan en el cuarto evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Hoy comenzaremos con el primer título que utiliza el apóstol Juan para Jesucristo. Así que conozcamos a Cristo, el Verbo. Qué interesante, ¿verdad? Otra vez, digamos el nombre de nuestra clase: el Verbo. Pero antes, pidamos a Dios su ayuda en oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la vida que nos das y la oportunidad de que sigamos creciendo con estos videos. Ahora te pedimos que estés con nosotros y nos ayudes a poner atención. Que en nuestro corazón y mente queden grabadas tus palabras. Guarda de todo mal a todos los niños y las niñas. Que aquel que esté enfermo reciba la sanidad que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar precisamente acerca de Jesucristo. Pon mucha atención porque nos dará pistas importantes sobre nuestra clase de hoy. Canta con mucho gozo y alégrate en el Señor. ¿Pusieron atención al canto? Porque nos da pistas sobre lo que veremos hoy. Bueno, ahora, ¿qué les parece que juguemos a El Rey Pide? Yo seré el rey y ustedes deberán hacer todo lo que yo piense. ¿Listos? El rey pide... ¿Sí lo hicieron? ¿No? A ver, otra vez. El rey pide... ¿Ahora sí lo hicieron? No, ¿verdad? Sé que no lo hicieron porque no les dije ni una palabra. Solo lo pensé. Pero esta vez sí les voy a decir unas palabras. El rey pide que se paren. El rey pide que cierren sus ojos. El rey pide que se sienten. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí sabían qué hacer. Porque usé palabras y las palabras que usé son verbos, como pararse, cerrar, sentarse. Esos son verbos. Pues el texto que aprenderemos hoy nos habla de un verbo. Así que vamos a explorar en la Biblia. Vamos a leer en el Evangelio, según San Juan, en su primer versículo. Este libro se encuentra en el Nuevo Testamento y como es el primer versículo, busca el número 1 más grande. Entonces leemos que dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya vimos que lo que memorizaremos está aquí en la Biblia. Ahora lo veremos aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Es sencillo de aprender, ¿verdad? Aquí vemos cómo aparece la palabra verbo. Los verbos son palabras que usamos mucho. Por medio de ellos comprendemos qué hacer, como cuando nuestros padres nos dicen, cómete toda la sopa. Entonces nosotros sabemos que hay que comer toda la sopa. Comer es el verbo. O cuando en la escuela nos dicen, escriban el siguiente enunciado. Entonces debemos escribir lo que nos dictan. Y ese es el verbo, escribir. ¿Se dan cuenta? Los verbos son algo que hacemos. Es una acción. Pero en nuestro texto vemos cómo la palabra verbo no se refiere precisamente a una acción o a hacer algo. No, aquí el verbo es como una persona, como un ser existente. Y si exploramos más adelante en el mismo capítulo 1 de San Juan, en el versículo 14, podremos saber de quién se trata. Pues nos dice que el verbo habitó entre personas y que fue uno de nosotros, de hueso y carne. ¿Sabes de quién se trata? De Cristo Jesús. Él es el verbo. Esta es la primera forma en que el apóstol Juan escribe acerca del Señor Jesús, el Verbo, porque Cristo es la palabra viva de Dios. A través de Cristo, Dios hizo, Dios ejecutó, Dios realizó su obra de salvación para toda la humanidad. Pero tal vez entendamos mejor si a nuestro texto le ponemos el nombre de Cristo en lugar de el verbo. A ver, leamos. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. San Juan 1:1. Ahora sí podemos entenderlo mejor, ¿verdad? Cristo es Dios mismo. Nuestro texto lo dice. En el principio era Cristo y Cristo era Dios. ¿Pero de cuál principio nos habla? Antes de que existiera el cielo tan bonito que vemos, antes de las enormes montañas, antes de los hermosos prados verdes con toda clase de animales, las aves o los peces, antes de que existiera todo lo que vemos en la creación. No había nada, ni siquiera hombres o mujeres, niñas o niños, ningún ser humano, solamente un ser existía, Dios. En el principio, Dios era. Pero fíjense, pongan atención a lo que viene. Dios se manifiesta en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son uno, nos dice Primera de Juan 5:7. Fíjense, en la unidad de Dios existen tres personas distintas. Es como un triángulo. Fíjense, el triángulo es una sola figura, pero tiene tres lados. Así, nuestro Dios es uno solo, pero actúa, trabaja, se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nuestro texto nos dice que Jesucristo era con Dios. Es decir, que el Señor Jesús estaba presente junto con el Espíritu Santo, junto con el Padre en la creación, antes de que todo existiera, porque Dios es eterno. Es decir, que no tiene principio ni fin.
Y como Cristo es Dios, por lo tanto, Él es eterno. Así que vamos a cantar este canto que nos habla de la eternidad de Dios. Canta con nosotros este canto. Antes que el mundo fuese, Dios me amaba a mí. Su amor es eternamente, oh sí, que no tiene principio ni fin. Antes que el mundo fuese, Dios me amaba a mí. Su amor es eternamente, oh sí, que no tiene principio ni fin. Mi Dios es amor, su amor es eterno y por siempre lo será. Mi Dios es amor, su amor es eterno y por siempre lo será, porque Él es Dios por la eternidad. Antes que el mundo fuese, Dios me amaba a mí. Su amor es eternamente, oh sí, que no tiene principio ni fin. Antes que el mundo fuese, Dios me amaba a mí. Su amor es eternamente, oh sí, que no tiene principio ni fin. Mi Dios es amor, su amor es eterno y por siempre lo será. Mi Dios es amor, su amor es eterno y por siempre lo será, porque Él es Dios por la eternidad. Qué bonito canto, ¿verdad? Cristo, Él es Dios por toda la eternidad. Pues tanto fue su amor por todos nosotros que Cristo Jesús, siendo Dios, bajó aquí a la tierra a ser como tú y como yo, un ser humano, y dar su vida por todos nosotros para que podamos ser salvos. El apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, utilizó la palabra verbo para describir a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que así todas las personas entendiéramos la importancia de nuestro Señor Jesús. Recuerda que las palabras que el apóstol Juan escribió fueron para que creyéramos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cuando entendemos que Cristo es el Verbo, comprendemos su naturaleza humana y divina. Porque como vimos en nuestro texto de hoy, entendemos que Cristo es Dios mismo. Ahora, pongamos nuestra memoria en acción, jugando El Rey Pide. ¿Listos? El Rey pide que lo digan todos los niños y todas las niñas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. ¿Listos? El Rey pide que lo digan todos los que son muy felices. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Ahora el Rey pide que digan el texto todos los que creen que Cristo Jesús es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Y ahora el Rey pide que lo digan
todos los miembros de tu familia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Por último, el rey pide que lo digan todos en su casa y lo sigan repasando para que nunca se les olvide. Para reforzar el aprendizaje de la primer CBC, Conozcamos a Cristo, el Verbo, te invitamos a realizar las actividades que estarán en nuestra página web. Hay una actividad en la que practicarás tu escritura, porque deberás pasar un color, crayola o lo que gustes utilizar por las letras que forman la palabra verbo. Después puedes pegarle estambres sobre la línea. Y otra actividad, la que tendrás que resolver con lo que te indica. Puedes descargar una u otra, de acuerdo a tu edad. O si quieres, puedes hacer las dos. El link de las actividades están en la caja de descripción del video. También, si quieres, puedes enviarnos fotos de tus actividades a nuestra página de Facebook o en un mensaje de Instagram. Hoy hemos conocido que Cristo es el Verbo, que es Dios mismo. Por lo tanto, es eterno, no tiene principio ni fin. Cristo Jesús estuvo presente en la creación, junto al Padre y el Espíritu Santo. Cristo es el Verbo porque a través de él, Dios se hizo hombre para manifestarnos su gloria. Y ahora, nosotros podemos conocerle a través de la Biblia. Acerca de lo que el apóstol Juan escribió de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿crees que el Señor Jesús es Dios mismo y que Él merece toda nuestra adoración? Pues vamos a orar y te invito a que si no le has recibido en tu corazón, cree en Él y acéptalo como tu Salvador. Padre mío, Padre bondadoso, te doy muchas gracias por la clase de este día. Es nuestra primer clase bíblica del año y sabemos que tú nos has permitido aprender lo que tú has querido. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra y la gloria porque tú has enviado a Cristo Jesús para manifestarnos tu amor y poder. Nuestra confianza está en ti, Señor mío, pues sabemos que tú eres por siempre, desde el principio hasta el fin. Y queremos adorarte con nuestra vida y seguir conociéndote. Te pido por aquel niño, aquella niña que no te ha recibido en su corazón. Ven a él y sálvale y llénale de alegría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de la CBC Conozcamos a Cristo, el Verbo, pero sigamos creciendo. Así que nos vemos la próxima semana en nuestra clase bíblica en casa. Nos vemos. Que Dios te bendiga.